vamos a hacer un análisis de los resultados de las PASO, de las primarias abiertas obligatorias 2023. Vamos a hacer un análisis centrado en la elección del candidato Guillermo Moreno, de Principios y Valores, ya que de Milei, de Juntos por el Cambio, de Unión por la Patria, se habló mucho. Todos sabemos, digamos, de que hay una primera división en la política en Argentina, que son las generales. Y pasar a las generales obviamente te pone en un lugar totalmente distinto, o sea, de la misma manera que nadie hablaba de Barraca Central hace 10 años, o obviamente no tenía el mismo lugar de Defensa y Justicia, hace también 10, 15 años, no tiene nada que ver con el nivel de exposición que hoy tienen esos dos equipos que están jugando en primera. Esto es así, digamos, por lo cual un candidato como Guillermo Moreno, digamos, que venía a plantear una propuesta interesante, digamos, desde el punto de vista de hablar desde la doctrina peronista, desde el peronismo doctrinario. Una cosa totalmente distinta era que él esté en las generales, esté en el debate presidencial, esté en un montón de medios de comunicación en los cuales él hoy por hoy no tiene ningún tipo de llegada, porque obviamente estar entre los 6 candidatos en las generales te posiciona, y otra cosa es quedar afuera. Bueno, varias cosas, digamos, de esta elección han sorprendido a mucha gente que tal vez estaban como opciones, digamos, eran opciones. Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri hablaron de una elección de tercios. Otros, ya no dirigentes políticos, sino analistas, hablaban de una elección de cuartos. Yo me acuerdo al Turco Asís en el prime time de la televisión hablando de una elección de cuartos. Y estaba un poquito entre esos dos análisis, o sea, un tercio es un 33.3% de los votos, un cuarto es un 25%, y si vos ves los porcentajes sacados por los 3 principales espacios, está Libertad Avanza de Milei con un 30%, y Juntos por el Cambio un 28.3%, y Unión por la Patria, sumando Massa y Grabois, tenés un 27.3%, o sea que estás entre un tercio y un cuarto, por lo cual en principio no sé por qué generó tanta sorpresa. Yo de todas maneras no me voy a detener hablando mucho de esto, porque de esto se habló mucho y se seguirá hablando y se seguirán gastando ríos de tinta en este asunto. Yo me voy a centrar en la elección que hace Guillermo Moreno, que es justamente acá está el corte. O sea, entra Miriam Bregman, entra Massa, entra Gringo Schiaretti, Bullrich y Milei. Esos 5 son los candidatos que van a estar en las generales a presidencial. Son los 5 candidatos que van a estar jugando en primera. Y a Guillermo no le dio, estaba ahí, quedó del otro lado de la reja, del otro lado del paredón, digamos. No entró a las generales, cosa que hubiese sido una posibilidad enorme para ese espacio, digamos, para el peronismo doctrinario. Y vamos a tratar de analizar esa derrota, digamos, vamos a tratar de analizar por qué quedó afuera. Primero y principal, vamos a empezar hablando, digamos, de algo que eso pasó, que fue previo al cierre de listas. O sea, Guillermo dio muchísimas entrevistas en sus últimos 2 o 3 años, pero principalmente todo lo que va del año dio entrevistas por todos lados, en la radio, en medios alternativos de YouTube, estuvo en televisión, él suele estar en Crónica, con Tomás Méndez, con Chiche Helton, con el Pelado Trebuch, después también el Pelado Trebuch se cambió de canal, está con Graña. Después en medios alternativos estuvo en un par de entrevistas muy vistas con Alejandro Fantino, en Neuramedio, digamos, que dio una entrevista de las más vistas del espacio. Estuvo en radios, en infinidad de cantidad de radios, ya sale mucho en la radio con Trombetta, un muchacho periodista de San Luis. Bueno, un montón de medios de comunicación, lo cual ha tenido posibilidades de, por lo menos, de tratar de consolidar un piso de votos que le permitiera clasificarse a las generales, ganar en las PASO, por lo menos llegar al 1,5, que es el piso mínimo que tiene que tener para pasar a las generales, que de hecho, bueno, no lo logró. Y para entender un poquito esto, en la construcción de Guillermo hace un llamamiento al peronismo, habla de que hay que tratar de que el peronismo doctrinario esté, digamos, en el debate. Él considera de que Unión por la Patria es un espacio cooptado por el progresismo, por la socialdemocracia, por lo cual él genera este espacio. También reconoce que fuera de su espacio también hay peronismo,
previo al cierre de listas, él estaba muy esperanzado, de hecho lo dijo en una entrevista en C5N, que él veía que era un hecho histórico que Gildo Infran, que decía que Formosa, lo dijo 1000 veces, y lo dijo a lo largo de los años, digamos que Formosa era un templo del peronismo, ahora vamos a hablar un poquito de eso, decía que la lapicera, digamos, del Congreso del Justicialismo la tenía Gildo Infran, que eso era fundamental para llamar a la unidad del peronismo, que ahí se podía juntar el peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando a él le preguntaban cómo veía la unidad del peronismo, él decía que tenía que ser un candidato a un gobernador, tenía que ser un gobernador que haya pasado la crisis del 89 y la crisis del 2001, y entonces le decían, bueno, pero ¿quién es el candidato que vos creés que tiene que tener el espacio del peronismo doctrinario? Entonces él decía, y mira, no son muchos. Cuando lo corrían un poquito más, él daba nombres, decía que estaba Infran, que estaba el gringo Schiaretti, que estaba Alberto Rodríguez Sá de San Luis. Bueno, la realidad es que cerró, ese espacio no se consolidó con ninguno de ellos, de hecho el gringo Schiaretti fue a las PASO, y de hecho el gringo Schiaretti pasó, justamente, valga la redundancia, clasificó a la general con un 3.8, Guillermo no cerró con ese espacio, no sé qué pasó ahí. Es cierto que Schiaretti coqueteó con el macrismo, una cosa media rara, probablemente eso haya dinamitado cualquier acuerdo, pero la realidad es que en los análisis de todos los espacios y los análisis previos del espacio de Guillermo, digamos, se lo nombraba al gringo Schiaretti y a otros dirigentes con los cuales no cerró. Y recién nombraba algo muy importante, lo cual Guillermo lo dijo en infinidad de ocasiones, que es el tema de Formosa como templo del peronismo. Bueno, ese templo del peronismo, digamos, Unión por la Patria arrasa, obviamente con toda la estructura de Infran al servicio de Unión por la Patria. Pero vamos a ver este dato curiosísimo. Fíjense cómo acá avanza la lista. Julio Bárbaro, 119 votos, o sea, para decir algo. Y miren esto. Guillermo Moreno en la provincia de Formosa, 4 votos. En toda la provincia de Formosa, una provincia de unos 700.000 habitantes. 4 votos. O sea, Guillermo tiene un promedio nacional del 0.8, por lo cual te da mínimamente un voto por mesa. Un voto y pico por mesa. Simplemente yendo al promedio nacional, que fue un asco, o sea, 0.8% es un desastre. En Formosa hay unas 1200 mesas de votación y saca 4 votos. O sea, y vos estás diciendo por todo lado que Formosa es un templo del peronismo y que Gildo Infran es un dirigente intachable. En cada nota que diste te dijiste eso. Y vas y saca 4 votos en esa provincia. Que obviamente es un voto que es una situación rarísima. Una situación rarísima, porque de hecho dentro de la interna del principio y valores, de todo el respeto del mundo me merece, yo no los conozco, no sé ni quiénes son, pero me merecen todo el respeto, le gana la interna a Guillermo Moreno, Oliver, Bartolini y Arias, que sacan más votos que él. O sea, bastante inentendible, digamos, o sea, Santiago del Estero, una provincia donde vos levantás una baldosa y sale un peronista. Una provincia que está en el top 10, digamos, nacional, de las provincias más pobladas. 11 votos, Guillermo Moreno. 11 votos en toda la provincia de Santiago del Estero, con el 95.8% de las mesas escrutadas. O sea, que son 11 tipos, o sea, los 11 militantes que podía llegar a tener Guillermo Moreno en Santiago del Estero, que fueron con una boleta, que no sé quién se las mandó y la metieron en un sobre, porque después no hubo más boleta ahí. Porque si no, no puede sacar 11 votos en toda la provincia de Santiago del Estero, una provincia que supera el 1.000.000 de habitantes. Vamos a Catamarca, una provincia no tan poblada. Guillermo Moreno saca 67 votos. Vamos a Santa Cruz, una provincia también de las menos pobladas, pero Guillermo Moreno en toda la provincia saca 65 votos. O sea, bastante difícil de entender. También en Santa Cruz está la cuñada de Cristina, y qué sé yo, digamos, puede ser que obviamente no tenía mucha gente, pero
bastante difícil de entender el armado que se hizo. En Santa Fe hacen una de las mejores elecciones, 1.4% de los votos, cosa que los pone en carrera. A Guillermo, acá está, 1.4% de los votos en Santa Fe, una provincia de las más pobladas de la Argentina, por lo cual 1.4, si vos tenés que rondar los 400.000 votos, que son el 1.5 del padrón, digamos, no está tan mal. Cava, Capital Federal, un distrito que no es muy peronista, de hecho, fíjate que no es un distrito muy peronista. Guillermo saca el 1.3 de los votos. Acá está 1.3 en Capital, es un montón, digamos, dentro de, si vos estás tratando de clasificar a las generales, digamos, para estar más cerca del 1,5, tenés que estar en el 1,5, arriba del 1,5. Si sacás el 1.3 en Cava, que no es un distrito muy peronista, la verdad que está bien, digamos, te pone en carrera porque es un distrito muy poblado. Provincia de Buenos Aires, que es la madre de la batalla, 0.9, ahí no tuvieron una buena elección, claramente. Era el distrito. Guillermo Moreno, si bien vive en zona sur de Capital Federal, él tiene un mayoreo de ferretería en San Martín, donde tiene domicilio, de hecho, también. Vamos a municipio de San Martín. Guillermo Moreno creo que ronda el 1%. 1.1%. O sea, un poquito lejos de la clasificación, pero bueno, todavía estás más o menos ahí sumando votos en carrera. Obviamente Córdoba anduvo rondando el 0.5, Mendoza un 0.7, no es una provincia muy peronista, pero bueno, me parece que no hizo una buena elección, se esperaba un poquito más. Creo que también el tema de los fiscales, él también lo dijo muchas veces, una cosa son los votos que sacás, otra los votos que te cuentan. Claramente hay provincia como que donde claramente no hubo mucha boleta. Y por otro lado, yendo al otro extremo, digamos, en la provincia donde él hace la mejor elección, que es la provincia de Tierra del Fuego, donde saca el 1.82% de los votos. Lamentablemente para Guillermo, digamos, es la provincia menos poblada de la Argentina, por lo cual ese 1.8 obviamente no alcanza para los resultados que tuvo en otras provincias mucho más pobladas. Evidentemente acá un grupo de militantes que se organizaron, fiscalizaron en los colegios, más o menos se fijaron que haya boleta y con eso ya estuvo en 1.8, que era más o menos lo que en principio Guillermo tranquilamente podía estar, cercano al 2%. Qué sé yo, la ciudad de Río Grande, en la cual nunca estuvo ni mandó a nadie para hacer campaña, de los candidatos nacionales, 2.1, o sea, el mejor distrito donde Guillermo sacó votos, el 2.1, que era un poco lo que más o menos hubiese esperado. Guillermo con alrededor de un 2%, obviamente clasificaba a las generales. Por ahí en las generales obviamente se bajaban varios candidatos como Junio y varios otros que también esos votos probablemente iban para él, más al hecho de justamente jugar en primera, como decía el ejemplo del equipo que juega en primera con respecto a jugar al ascenso. Eso le podía dar la posibilidad de transmitir su mensaje del peronismo doctrinario ya en lugares donde hoy no llega. Gente que no lo registra por ahí lo podía llegar a convencer, por lo cual podía subir unos puntos más, no hubiese sido irrisorio que esté un 3, 4, 5%, por lo cual en un escenario de balotaje donde tranquilamente va a estar Massa, ese 3, 4, 5% de Guillermo Moreno lo tenían que ir a buscar, tenía que ir Massa a buscarlo, Massa, Cristina y Máximo tenían que sentar con Moreno a pedirle ese apoyo, porque esos 4 o 5 puntos que podía llegar a tener Moreno en las generales, obviamente definían un balotaje. Si él daba ese apoyo ahí, obviamente Moreno ahí podía pedir una serie de leyes, digamos, que le apoyaran proyectos de sus diputados, porque con un 3 o 4 o 5% en las generales metía diputados del movimiento obrero organizado. Era otro escenario totalmente distinto para el proyecto de peronismo doctrinario que él estaba representando, pero bueno, claramente una derrota, digamos, en las PASO, eso no va a poder ser. Así que nada, este es por ahí un análisis que tenía ganas de compartir.